Damos inicio al curso de idioma español y vamos a estudiar la segunda parte de la guía de estudio número 2. Para esta guía vamos a ver el tema de las oraciones simples y la acentuación. Entonces vamos a entrar de lleno a las oraciones simples, aunque recuerden una vez más, este tema lo estudiamos en la unidad 1, así que no vamos a ampliar mucho al respecto. Recuerde que hablamos pues que una oración se caracteriza, o el primer punto de una oración es que ésta está conformada por un sujeto y un predicado, ¿sí? El sujeto pues es el que en la oración indica de quién es que se está hablando, ese es el sujeto. Ahora el predicado es lo que se dice de quién se está hablando en la oración. En algunas ocasiones vamos a encontrar que hay oraciones que carecen de sujeto eh, y únicamente están compuestas por predicado. Entonces, fueron algunos puntos importantes que vimos respecto a las oraciones. Ahora veamos el concepto y dice la oración simple se caracteriza por tener un solo verbo conjugado. El verbo o sintagma verbal contiene dos unidades significativas, el sujeto, aquello de que se dice algo, y el predicado, lo que se dice del sujeto. El verbo o núcleo del predicado puede ir acompañado por el sujeto explícito y sus modificaciones, así como por modificaciones propios del núcleo del predicado. Entonces, ahí tenemos un ejemplo. Aquí está el sujeto, que también el sujeto en algún momento pues, se va a convertir en el sintagma verbal. El sujeto dice que es de quien se está hablando en la oración y adjunto al sujeto encontramos el predicado. Entonces dice, Becker quiso ser pintor. Entonces aquí tenemos al sujeto. En este caso, el verbo del predicado es pintor. Recuerde que el verbo expresa una acción. En algunas ocasiones el sujeto es tácito. Quiere decir que el sujeto no va a aparecer dentro de la estructura de la oración. Y a eso cuando no aparezca, entonces esta va a ser una oración con sujeto tácito, ¿sí? Entonces dice, se caracteriza por el intimismo. Esto solamente nos está hablando, se caracteriza por el intimismo, pero no nos está diciendo o no nos está haciendo referencia a qué, únicamente dice se caracteriza por el intimismo. Entonces aquí tenemos una oración con el sujeto tácito, no aparece y acá podría ser la referencia. Ella se caracteriza por el intimismo. Entonces dice la poesía de Becker. Entonces aquí vemos que está oculto el sujeto dentro de la estructura de la oración. También vimos que las oraciones pueden ser unimembres y aquí solo vemos una frase y dice fuego. ¿Por qué? Está entre signos de admiración. Entonces vemos que no hay ni sujeto ni predicado, solo vemos una palabra que conforma la oración. Entonces se le conoce como una oración unimembre. Y bimembre dice, Jorge corre todas las mañanas. Aquí una oración bimembre es aquella que está compuesta de sujeto y predicado. Unimembre solo es una palabra que expresa una idea, una emoción, un sentimiento inmediato. ¿Verdad? Y aquí dice, fuego está únicamente dando a la acción. Acá, ¿no? Vemos que dice Jorge, sujeto. ¿Qué se dice de Jorge? Que corre todas las mañanas. Ese es el predicado y de igual manera aquí encontramos el verbo del predicado. Hay oraciones, dice, que no pueden dividirse en sujeto y predicado porque carecen de sujeto. Estas son las oraciones impersonales que ya vimos que se le conoce también como sujeto tácito, en las cuales no se puede decir quién realiza la acción. Y veamos, aquí están los ejemplos. Dice, ya está oscureciendo. Llovió toda la tarde. Entonces aquí no encontramos al sujeto. Estas oraciones son impersonales porque de igual manera, aunque queramos colocarle un sujeto, no sería posible. Vea, ya está oscureciendo, dice, pero
no habría, al menos que reestructuremos la gramática de la oración, pero acá no podríamos asignarle un sujeto. Y en la segunda tampoco dice llovió toda la tarde. De igual manera, no es mi membre porque vemos que la mi membre está compuesta solamente por una palabra o expresa una idea. En algunas ocasiones las oraciones simples presentan más de una forma verbal como parte de una parífrasis verbal del infinitivo. Entonces vayamos a verlas. Y dice, tomar del gerundio tomando o del participio tomado. En estos casos, la oración tiene un núcleo verbal complejo, pero la oración sigue siendo sin. Ejemplo, dice, perífrasis del infinitivo. Gabriela debe tomar conciencia. Perífrasis del gerundio. José viene caminando muy rápido. Perífrasis del participativo. Antonio come sentado en la silla. Entonces aquí vemos que más que todo es la conjugación, por decirlo así, de la palabra. La clasificación. Dice, hay varios criterios para clasificar la oración simple. Uno de ellos se identifica según la naturaleza de su predicado. Según este criterio, puede clasificarse de la siguiente manera. Ya vimos que hay oraciones con sujeto tácito, hay oraciones unimembres y hay oraciones bimembres. Lo que vamos a ir rescatando es lo más relevante de la explicación del tema de las oraciones. Ahora, oraciones con predicado nominal, dice, ¿a qué se refiere? En el predicado presentan un verbo copulativo. Y ahí están los verbos copulativos, ser, estar, parecer, y un sustantivo o adjetivo. Entonces va adjunto. Ya vimos anteriormente, el sustantivo puede ser propio o puede ser común. Cuando hablamos de un sustantivo propio, nos referimos a alguna persona, al nombre de algún país. Y los comunes pues, son algún objeto, animal o cosa, ¿verdad? Ahora bien, el adjetivo puede ser de tiempo, modo, lugar, cantidad. Recuerden que el adjetivo nos da a conocer una cualidad. Entonces, aquí está diciendo que hay oraciones del predicado nominal y se refiere a aquellas en donde va a estar presente un verbo copulativo, que ya vimos que son ser, estar o parecer, y adjunto puede estar un sustantivo o un adjetivo. Y aquí dice, el ser humano es inteligente. Responde a ser. Entonces, aquí vemos que está ese copulativo adjunto a un adjetivo. Entonces aquí encontramos la estructura de una oración con predicado nominal. Siempre que encuentre ser, estar o parecer, obviamente estos tres verbos copulativos pueden aparecer conjugados. Entonces también tenemos que comprender esa parte, ¿verdad? La conjugación de los verbos. Entonces, y adjunto a este vaya un sustantivo o un adjetivo, entonces es una oración de predicado nominal. En este caso, el verbo funciona como un nexo o cópula y el adjetivo como núcleo del predicado. Hay oraciones predicativas y dice tienen predicado verbal mediante el cual se atribuye un fenómeno o una acción al sujeto de la oración. Ejemplo, la niña, que es el sujeto, jugaba con las muñecas. Entonces aquí ¿qué dicen de la niña? Que jugaba con las muñecas. Entonces las predicativas son aquellas que dicen, está el sujeto em, y adjunto al sujeto en el predicado indican una acción que tiene el sujeto. Entonces, estas creo que todas las conocemos, ¿verdad? Las oraciones transitivas y dice aceptan objeto directo. Ejemplo, Ana comprará zapatos. Entonces, el objeto, está hablando de Ana, que es el sujeto. El predicado es comprará zapatos. El objeto directo son los zapatos. Eh, las oraciones intransitivas, dice, no aceptan objeto directo. Ana duerme plácidamente. Entonces, aquí vemos que el sujeto es Ana, duerme plácidamente es el predicado, pero no hay objeto directo.
Las reflexivas, y aquí una vez más nos van a aparecer esta tablita, ya la habíamos estudiado anteriormente, en donde nos aparecían algunas características que vamos a encontrar dentro de las oraciones. Entre ellas está el modificador directo, el modificador indirecto y la aposición. El modificador directo dice es un artículo o adjetivo. Ya hablamos los artículos, el, lo, la, las, los. Un adjetivo puede ser tiempo, modo, lugar, eh, y esas son cualidades. Entonces dice se unen directamente al núcleo, no necesita nexo. Ejemplo, dice la luna redonda y brillante. Entonces aquí vemos, hay un modificador directo. Redonda, brillante son los modificadores. Modificador indirecto dice es un sintagma nominal, necesita de un nexo para unirse al núcleo. El nexo es una proposición y entre las preposiciones, podemos encontrar a, ante, bajo, con, contra, desde. Y aquí vemos, dice, lleno de trinos amaneció el día de mi cumpleaños. Entonces aquí está el modificador directo. El día de mi cumpleaños. Entonces aquí vemos que hay una preposición adjunto, hay un adjetivo y entonces ahí se conforma el modificador indirecto. La posición dice es equivalente al núcleo del sujeto. Puede sustituirlo porque expresa lo mismo, pero con palabras distintas. Mi amiga Celeste, aquí no habría necesidad de decir mi amiga Celeste, el término celeste, sino mi amiga vendrá a visitarme o Celeste vendrá a visitarme. Entonces encontramos aquí una posición, está redundando, podríamos decir, mi amiga Celeste. Entonces aquí amiga Celeste sería lo mismo, ¿verdad? Entonces dicho de otra manera, y ahí es donde vemos una posición. Y de igual manera, pues también hay modificadores del predicado, entre los cuales encontramos el objeto directo y el objeto indirecto. También lo que son las circunstanciales. Entonces, esto ya lo habíamos estudiado en la unidad 1, que eran las estructuras de las oraciones. Acá les dejo algunos ejercicios para que ustedes puedan repasar. No me voy a detener mucho ahí por cuestiones de tiempo, pero nos vamos a ir a lo que es la acentuación de hiatos y formas verbales. Primero, tenemos que comprender que el abecedario está conformado por vocales y consonantes, de donde nosotros encontramos lo que son los diptongos y el hiato. Entonces vamos a ver estos dos primeros y dice, todas las palabras que conforman el idioma español poseen una sílaba acentuada que se pronuncia con mayor fuerza, se denomina sílaba tónica. Entonces la acentuación puede ser ortográfica o diacrítica, que es esa línea oblicua que le colocamos a la vocal para darle ese acento, o bien puede ser prosódico, que únicamente nosotros pronunciamos en la palabra, hacemos la pronunciación de ese acento. Entonces, primer punto, la sílaba en donde encontremos la línea oblicua se le conoce como la sílaba tónica. El acento sirve para destacar una sílaba entre la palabra. Le otorga sonoridad e intensidad. Existen dos clases de acentos, el prosódico o fonético y el ortográfico tilde, que ya se los expliqué. Prosódico o fonético cuando nosotros le damos fuerza a la palabra. Por ejemplo, acá en la palabra clases, yo no podría, el acento se lo estoy dando a la sílaba cla por la intención de la palabra, por la fuerza de la palabra. La pronunciación también dice clases de acentos. De igual manera, ahí le estoy dando una fuerza, aunque no lleva la línea oblicua, a eso le conocemos como el acento prosódico. En este caso, encontramos dentro de esta palabra prosódico, también encontramos el ejemplo del acento ortográfico, la tilde o la rayita oblicua. Y si se dan cuenta también en la siguiente palabra, fonético. De igual manera vemos que está la acentuación, entonces ahí donde encontramos la sílaba que tiene la mayor fuerza, sea esta prosódica o fonética, allí nosotros estamos encontrando la sílaba tónica. Según las reglas vigentes de acentuación, se tildan las letras
las letras vocales mayúsculas y minúsculas se siguen estos lineamientos. O sea, independientemente de que usted escriba en mayúscula o bien en minúscula, usted debe tildar sus palabras. Entre otras reglas que podemos mencionar, para efectos de acentuación, la Y debe tomarse como consonante. La letra H no cuenta para las reglas de acentuación y no impide la formación de diptongos en las palabras. En la letra U de las sílabas güe, gui y que y ki no cuenta como vocal, no forma diptongo por la vocal siguiente. La letra U de güe y wi forman diptongo con e, i, porque la diéresis vuelve tónica a la U. Los nombres propios extranjeros se escriben como en el idioma original. Las reglas de la acentuación solo se le aplica si el nombre está castellanizado. Es decir, que si encontramos algún nombre en inglés, que su redacción sea en inglés y veamos que se conforma un diptongo o un hiato, un triptongo, pues no lo vamos a considerar porque no está escrito al español. Ahora sí, tipos de palabras según el acento. Sabemos que hay palabras agudas y le llamamos agudas porque el acento lo encontramos en la última sílaba. Y aquí está, cambio, jamás y canción. Entonces, si dividimos las palabras por sílabas, acá encontraríamos la última sílaba, entonces es una palabra aguda. Encontramos también palabras graves y les llamamos graves porque el acento lo encontramos en la penúltima sílaba. Aquí tenemos algunos ejemplos. Fósil, fácil, cáncer. Si dividimos la palabra fósil en sílabas sería fósil. Y si encontramos aquí sería primera sílaba, sería última sílaba, perdón, y penúltima, perdón, sílaba. Última, penúltima y antepenúltima, perdón. Sería la penúltima sílaba fósil. Entonces ahí encontramos el acento, por lo tanto es una grave. La esdrújula. Tienen el acento ahí sí en la antepenúltima. Entonces dividamos estas palabras por sílabas. Génesis. Génesis. Entonces sería última, penúltima y antepenúltima sílaba. Por lo tanto, es una esdrújula. Y la sobreesdrújula es porque el acento se encuentra en la antepenúltima sílaba, antes de esa. Entonces, todas las que tengan, al dividirlas, por ejemplo, esta última, penúltima y antepenúltima y antes de la antepenúltima, entonces ahí encontraríamos una sobreesdrújula. Aquí está históricamente. Si lo dividimos en sílabas, históricamente, última, penúltima, antepenúltima, antes de la antepenúltima y aquí aún está más antes de la antepenúltima. Entonces, por lo tanto, encontramos a una palabra sobre esdrújula. Ahora sí, vayamos a lo que es el diptongo. Ahora, tenemos que considerar que las vocales son A, E, I, U. Y las vocales, hay vocales abiertas y hay vocales cerradas. Las vocales abiertas son las vocales fuertes y las vocales cerradas son las vocales débiles. Entonces, en este caso, las vocales abiertas o fuertes son A, E, O. Una vez más, las vocales abiertas o fuertes son A, E, O. Y las vocales cerradas o débiles son I, U. Entonces, entendamos o entendidos estos dos puntos de vocales abiertas y cerradas, entonces vamos a poder comprender el tema de los diptongos. Y dice, cuando se une una vocal abierta con una cerrada o dos cerradas, se forma diptongo. Una vez más, cuando se une una vocal abierta, es decir, A, E, O, con una cerrada o dos cerradas, se forma diptongo. Las cerradas I, U y los ejemplos son premio, aire, Luis, viento. Si verificamos premio, E, abierta. Perdón, aquí sería, estaba yo en otro punto. Premio. Y, perdón, es cerrada. Y O es abierta. Entonces aquí encontramos el diptongo, porque se está uniendo una abierta con una cerrada. Aire. A es una abierta y
es una cerrada. Entonces ahí tenemos un diptongo. Entonces siempre que en la estructura de una oración nosotros encontremos lo que es una vocal abierta y una vocal cerrada, entonces ahí encontraremos que estén unidas, claro está, ahí encontraremos un diptongo. Bueno, dice las palabras que llevan diptongo se tildan cuando el acento sonoro cae sobre esa sílaba de acuerdo con la regla. El acento sonoro cae sobre la vocal abierta. Ejemplos. Demuéstramelo. Cáustico, extendiéndose, diálisis y puntapié. Entonces hay que respetar la regla gramatical de la cual nos hablaba acá respecto a la acentuación, ya sea que esta sea una aguda, grave, esdrújula o sobreesdrújula. Y entonces ahí le daríamos la tilde o el acento. El hiato. El hiato se produce cuando en una palabra hay dos vocales seguidas que se pronuncian en sílabas separadas. Se produce hiato en los siguientes casos. Hay reglas, no en todo, hay reglas para que veamos un hiato. Las dos vocales que están seguidas son las vocales abiertas, A, E, O. Las dos vocales que están seguidas son abiertas, son abierta átono, sin acentuar y cerrada tónica, acentuada o viceversa. Si la vocal que lleva el acento sonoro es la cerrada, se tildará siempre. Ejemplos. Acentuó, búho, caído, Raúl, país, mía. Entonces, veamos acá, hay una vocal abierta, una cerrada. Estas están unidas, cayó el acento en la débil, entonces aquí se conformó un hiato. Entonces, esa es la regla, al ver una abierta, una cerrada, pero que en la cerrada cae la tilde, entonces ahí tenemos el hiato. Y dice uso de tildes en formas verbales. Pero esto ya lo vamos a ir viendo en la siguiente clase porque esto ya sería con conjugaciones. Entonces, una vez más, el diptongo se forma cuando encontramos una vocal abierta y una vocal cerrada. El hiato se forma cuando encontramos ya sea dos vocales seguidas. Estas vocales pueden ser abiertas o cerradas, pero tiene que caer la acentuación sobre una de estas y entonces ahí se conformaría el hiato. Entonces, con esto concluimos el contenido de la guía número 2. Recuerde que nos habla una vez más de la estructura de las oraciones, tema que vimos en la primera unidad, y ahora también nos habla del tema de la acentuación. Y es importante que nosotros aprendamos el tema de la acentuación y que recordemos que la acentuación pues nos permite, al respetar las reglas gramaticales, nos permite darle el sentido a las palabras, también a la estructura en una oración, en alguna frase, y es importante que consideremos que también hay un acento prosódico o fonético, dijimos que es el que nosotros utilizamos al hablar en su mayoría, y incluso hay palabras que no se tildan y que también necesitan de ese acento prosódico fonético para darle su sentido. Bien, nos detenemos hasta acá entonces. Con esto concluimos la segunda parte de la guía de estudio número 2.